La Iglesia de Satán, iniciada en 1966 en San Francisco, es una religión que sigue los principios esbozados en la Biblia satánica, publicada por el primer sumo sacerdote y fundador de la Iglesia, Anton LaVey, en 1969. Aunque la Iglesia de Satán fomenta la individualidad y la satisfacción de los deseos, no sugiere que todas las acciones sean aceptables. Existen 9 directrices que fueron publicadas por Anton LaVey en 1987 y que apuntan a 9 características que los satanistas deben evitar. Yo soy el documentalista. Esto es los 9 pecados satánicos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Estupidez. Los satanistas creen que la gente estúpida no sale adelante en este mundo y que la estupidez es una cualidad totalmente contraria a los objetivos establecidos por la Iglesia de Satán. Los satanistas se esfuerzan por mantenerse bien informados y no dejarse engañar por otros que buscan manipularlos y utilizarlos. Número 2. Pretenciosidad. En el satanismo se fomenta el orgullo por los propios logros. Se espera que los satanistas prosperen por sus propios méritos. Sin embargo, uno solo debe atribuirse el mérito de sus propios logros, no el de los demás. Hacer afirmaciones vacías sobre uno mismo no solo es odioso, sino también potencialmente peligroso. Lo que lleva al pecado número 4, el autoengaño. Número 3. Solipsismo. Los satanistas utilizan este término para referirse a la presunción que muchas personas hacen de que los demás piensan, actúan y tienen los mismos deseos que ellos. Es importante recordar que cada persona es un individuo con sus propios objetivos y planes individuales. Al contrario de la regla de oro cristiana, que sugiere que tratemos a los demás como queremos que nos traten, la Iglesia de Satán enseña que debes tratar a las personas como te tratan a ti. Los satanistas creen que siempre se debe tratar con la realidad de la situación y no con las expectativas. Número 4. Autoengaño. Los satanistas se enfrentan al mundo tal y como es. Convencerse a sí mismo de falsedades porque son más cómodas no es menos problemático que dejar que otro te engañe. El autoengaño está permitido, sin embargo, en el contexto del entretenimiento y el juego, cuando se entra en él con conciencia. Número 5. Conformidad con el rebaño. El satanismo exalta el poder del individuo. La cultura occidental anima a la gente a seguir la corriente y a crecer y hacer cosas simplemente porque la comunidad en general lo hace. Los satanistas intentan evitar ese comportamiento, siguiendo los deseos del grupo más amplio, solo si tiene sentido lógico y se ajusta a sus propias necesidades. Número 6. Falta de perspectiva.
Permanece atento a las imágenes grandes y pequeñas, sin sacrificar nunca una por la otra. Recuerda tu propio e importante lugar en las cosas y no te dejes abrumar por los puntos de vista del rebaño. Por otro lado, vivimos en un mundo más grande que nosotros mismos. No pierdas de vista el panorama general y cómo puedes encajar en él. Los satanistas creen que trabajan en un nivel diferente al resto del mundo, y eso no deben olvidarlo nunca. Número 7. El olvido de las ortodoxias del pasado. La sociedad toma constantemente viejas ideas y las presenta como nuevas y originales. No te dejes engañar por tales ofrecimientos. Los satanistas están en guardia para dar crédito a las propias ideas originales, mientras descartan a quienes intentan alterar esas ideas como propias. Número 8. Orgullo contraproducente. Si una estrategia funciona, úsala. Pero cuando deje de funcionar, abandónala de buen grado y sin vergüenza. Nunca te aferres a una idea y a una estrategia por mero orgullo si ya no es práctica. Si el orgullo se interpone en el camino para hacer las cosas, deja de lado la estrategia hasta que vuelva a ser constructiva. Y finalmente, número 9. Falta de estética. La belleza y el equilibrio son dos cosas que los satanistas buscan. Esto es especialmente cierto en las prácticas mágicas, pero también puede extenderse al resto de la vida. Evita seguir lo que la sociedad dicta que es bello y aprende a identificar la verdadera belleza. La reconozcan o no los demás. No niegues los estándares universales clásicos de lo que es agradable y bello. Yo soy el documentalista y esto fue Los 9 pecados satánicos. ¿Te gusta este canal? Quizás también podrían gustarte mis otros 2 canales de Dios, en donde podrás encontrar videos de reflexiones, historias de superación personal, oraciones, meditaciones y conocimientos, todo enfocado en Dios, el amor, la bondad, la humildad y cualquier otra cosa que nos haga crecer como personas. Y mi otro canal, El Oráculo. Aquí podrás entender un poco mejor de qué va todo esto del mundo espiritual de una manera más clara, explorando nuestra esencia y sus conceptos de una forma sencilla y moderna. Además, analizamos los sueños y sus significados. Si te gusta El Documentalista, estoy seguro que estos 2 canales también te van a gustar. Suscríbete y allá nos vemos.